Entonces, la sesión de ahora serán algunos ejercicios que se han puesto en el grupo de electrónica 1. Entonces, vamos a mirar algunas de las preguntas planteadas. Se tiene este ejercicio donde dice, en el circuito de esta figura, el transistor NMOS tiene un voltaje de umbral de 0.9 voltios y un voltaje de Early de 50 voltios y opera con V de 2 voltios. En este momento ese dato es relativamente importante y la razón es porque nos están diciendo algún punto en DC. Es decir, no nos están pidiendo que calculemos el análisis en DC, ya nos están entregando algo muy importante, VD, y eso significa que debe ser relativamente fácil poder encontrar las otras cosas. O se nos pide que el circuito opere en esa condición. Me es claro que S está en 0, que fuente está en 0. D me acaba de informar, ¿ya? VD me acaba de informar que está en 2 voltios. Eso me lo acabas de decir. Y rápidamente puedo ganar otras cosas a partir del circuito y mirarlo en DC. Por ejemplo, en DC recordará que estos capacitores se abren, ¿ya? Y ahora, si tengo que VD 2 voltios, también debo mirar que la corriente que fluye por RG hacia la compuerta, en este caso, es 0, porque en la compuerta entra 0. Entonces, si esta parte es 0, la caída que se forma aquí también es 0. Es decir, que también la compuerta queda a los mismos 2 voltios. Ya te das cuenta, si este punto está a 2 voltios y se cae 0 voltios aquí, este punto está en los mismos 2 voltios. Entonces, tanto la compuerta como el drenaje están en 2 voltios. Y fuente está acá abajo. Es decir, que si hacemos un pequeño panorama, la cosa va a ser así. Tenemos G, S está en 0. G se encuentra al mismo nivel, bueno, se encuentra, ya sabemos que a 2 voltios, pero es al mismo nivel que D. D se encuentra al mismo nivel que G. Eso lo vemos a partir de aquí. S está en 0. Ahora, el voltaje de umbral, VT es 0.9. Ese siempre lo medimos a partir de aquí, a partir de G y hacia abajo. Entonces, 0.9 aquí nos daría que esta línea, ¿dónde va a estar? Esta línea va a estar en 1.1 voltios. 0, 1.1, 2 voltios aquí y tenemos G. O sea, esto realmente es el panorama de un transistor en saturación. Entonces, esos datos son importantes para poder captar ya, pues, G, 2 voltios. Eso lo podemos apuntar directamente, si acaso, para tenerlo aquí clarito. Entonces, en DC tenemos 2 voltios aquí y 2 voltios aquí también. Listo, en esos voltajes de nodo. Eso es lo que nos ayuda relativamente el dato que está aquí, nos ilustra un poco el cálculo en DC. La corriente que pasa por el transistor MOSFET también es clara, es medio miliamperio, mírenlo aquí. Es la que va bajando por todo esto. Entonces, si me preguntan la corriente ID del transistor, ahí está la respuesta. Es decir, este circuito en DC está bastante avanzado, pero se nos hace una pregunta y dice cuál es la ganancia en tensión, la salida con respecto a esta entrada. Entonces, esta entrada está en la entrada del amplificador. No es una señal que proviene de una fuente de tipo Thevenin, sino que es simplemente la entrada al amplificador. Bueno, yo puedo calcular eso, puedo establecer cuál es la relación de salida con respecto a entrada, pero para eso debo hacer el equivalente de pequeña señal. En el equivalente de pequeña señal, debo entonces hallar ciertos parámetros de pequeña señal. Por ejemplo, ¿qué hacemos después de que terminamos el análisis en DC? El siguiente paso es calcular parámetros como GM y como RO. Entonces, GM tiene que provenir de alguna relación. Por ejemplo, aquí en algunos de los videos anteriores, hemos mostrado que esto es 2 veces ID sobre VGS menos el voltaje de umbral. Bueno, ID es conocida en este contexto, es 500 microamperios, o sea, medio miliamperio. O sea, ID la tenemos. Tenemos VT, 0.9 voltios. VG, lo tengo, aquí está 2 voltios. Y VS es 0 voltios. O sea que entre G y S, entre aquí y aquí, hay 2 voltios. Entonces lo que va aquí es 2 voltios menos esto, nos da entonces efectivamente lo que queremos.
Eso significa que lo podemos calcular enteramente, ¿ya? Lo podemos calcular, lo podríamos calcular. Entonces sería 2 por medio miliamperio, eso daría 1 miliamperio. 2 por medio miliamperio, porque esto es medio miliamperio. Ahora, VGS es 2 voltios menos 0.9, eso te daría 1.1 voltios. Entonces, aquí tenemos en total 1 entre 1.1. Eso es un valor cercano a 1 ya, pero podemos calcularlo también. Entonces, 1 miliamperio entre 1.1 voltios. Sería 0.909, digamos que 0.91. Entonces sería algo así como 0.91 miliamperios sobre voltio. Ese es el resultado de GM. Ya podemos tenerlo por acá, decir ya que GM es algo conocido, 0.91 miliamperios sobre voltio. Listo. Entonces ya por lo menos sabemos que de ahí viene ese cálculo. Ahora faltaría RO. Pero RO es, vamos a escribirlo de este ladito, RO está definido como ese voltaje de Early sobre la corriente del transistor, en este caso ID. Ese voltaje de Early me lo están dando, es 50 voltios. Y ahora entre ID, que es en este caso medio miliamperio, 0.5 miliamperio. ¿Eso cuánto da? Entonces tienes que hacer la división, 50 entre 0.5 mil. 100 kilómetros. Entonces ya tengo el valor. Muy bien, estoy listo para comenzar la parte de análisis en pequeña señal. Ya tengo todo lo que necesito. Entonces he terminado de C, se ha hecho los cálculos respectivos de los parámetros. Ahora puedo lanzar un modelo de pequeña señal. Entonces en este caso ese modelo asumirá que los capacitores son cortocircuitos y vamos así. El modelo vamos así. Primero vamos a colocar aquí VI y vamos a proceder con el capacitor tan corto. Y ahora viene el transistor y RG. Bueno, para el transistor, en el caso que la compuerta está puesta a tierra, el mejor modelo es el modelo Pi. En ese modelo tenemos, aquí está la compuerta, aquí está precisamente, vamos a verlo así, vamos a verlo un poquito más abajo, si acaso un poquito más abajo, ¿ya? Para estar aquí así bien clarito. Bien, a partir de aquí está ese está en el suelo, ese está en tierra. Ese. Aquí se forma el voltaje de entrada de ese transistor que se llama VGS. Aquí tengo ahora una fuente controlada hacia abajo que vale GM VGS. Y aquí encuentro al drenaje. Ahí este punto que aquí. Entonces ahora entre G y drenaje está RG de 10 megaohmios. Entonces hay que colocarla aquí. Esta es RG. Y ahora me están diciendo que el efecto Early me lo han estado mencionando, entonces quiere decir que hay que incluirlo. Y eso es una resistencia que aparece entre drenaje y fuente. Entonces voy a echarlo un poco para acá. Voy a colocar la resistencia de efecto Early aquí. Ahora estoy ya en el drenaje del transistor. Y ahora, porque ese está conectado a tierra, esta R de Early también está conectada a tierra. ¿Ya? Esa es la conexión entre D y S, va la resistencia de Early. O sea que quedó a tierra también. Bueno, por el hecho que está aquí. Del drenaje tengo una fuente de corriente que en AC está abierta. Así que por acá no cojo. Simplemente continúo por el capacitor y me dirijo hacia RL, hacia tierra. Entonces, aquí encuentro RL hasta tierra, ¿sí o no? Pero tierra está conectado también aquí, es el mismo punto que llevo conectado desde acá. Este es RL y aquí se forma ese voltaje de salida, que tiene el más aquí y el menos aquí en tierra. Entonces, ese es el circuito que me queda. El circuito va obviamente desde aquí, esa es la entrada, pasa por aquí, el transistor es este que tengo acá, con RO también incluido. Ahora se me pregunta por la ganancia. Entonces, la idea es que yo pueda vincular VO, que es este que aparece, con VI. Y una de las primeras cosas que se nos puede ocurrir es imaginarnos que esta RO y esta RL están en paralelo, porque efectivamente lo están, y tratar de preguntarnos por la corriente que se dirige hacia acá.
Y esa corriente, bueno, lastimosamente no sale como en los análisis que hemos presentado hasta ahora, en el cual decimos que esta corriente es menos GM VGS. No sale aquí porque aquí está conectado RG, o sea que una porción viene de acá. Entonces la idea es que yo pueda conectar BI con BO de esta manera. Bien, noten algo. Si BI es lo mismo que VGS, yo puedo hacer este ejercicio BO sobre BI, que es la ganancia que me piden, BO sobre BI, o lo puedo hacer BO sobre VGS. Es realmente lo mismo, estamos hablando de la misma cosa. Simplemente en este caso puedo decir que en vez de escribir BI, voy a escribir VGS. O si escribo BI en todas partes, aquí escribiré GMBI, no escribiré GMBGS. La idea es que me quiero quedar con un solo nombre, no quiero quedarme con dos nombres. Y para eso voy a sencillamente dejarlo en términos de VGS. O sea, así puede ser. Aunque igual tú podrías omitir, borras el VGS, dejas aquí BI y este circuito es completamente legítimo en ese caso. O sea, yo podría omitir este BI de toda la historia esta y sencillamente tratar de buscar, yo voy a tratar de buscar BO entre VGS, que es la misma pregunta realmente, es la misma pregunta. Entonces no voy a pensar en términos de BI, sino en términos de VGS. Ya, así, esa alternativa es también válida. Entonces, ¿cómo relaciono VGS, es decir, BI, con BO? ¿Cómo lo hago si tengo aquí una corriente que debo determinar? Tiene que ver con la que va por aquí y esta. Bueno, por lo pronto digamos sencillamente, que la consideremos, si voy a hacer un Kirchhoff por aquí, hacer un Kirchhoff por este lado, ¿eh? Llamemos a esa corriente, no sé, pongámosle, hay que ponerle algún nombre para poder entonces establecer estas cosas que están aquí. Si esta corriente le llamamos un nombre cualquiera, pongamos IX, un nombre cualquiera así. ¿Cómo la relaciono con la entrada, con VGS o con BI? ¿Cómo la relaciono? Pues lo que debo decir es que la corriente que por aquí fluye, o sea, la que pasa por aquí, digamos, la corriente que viene por aquí, ¿cuánto vale? Esa corriente, ¿cuánto vale? Esta corriente es la que va a producir una caída de tensión en RG, porque mi intención es hacer un lazo de Kirchhoff que va por toda esta parte de aquí. Bueno, en este momento, como dije que BI lo voy a quitar, pues voy a sencillamente desaparecerlo de mi diagrama y ya. De esta forma me voy a concentrar en que tengo es VGS. Entonces, mi lazo de Kirchhoff incluye VGS, incluye esta caída que está aquí e incluye pasar por aquí, por estos dos resistores que están en paralelo. O sea, en estos momentos no sería para nada inapropiado referirme a RL paralelo RO y sencillamente borrar este otro componente de aquí. ¿Así? ¿Está bien? Así. Ahora me queda el circuito un poco más sencillo de trabajar, ¿sí o no? Porque entonces ya tú ves la relación entre IX y este BO. La relación es muy simple, es la relación de Ohm. Ahora, el Kirchhoff lo hago por este lado externo. Y mira cómo va a resultar ese Kirchhoff que estoy planteando. Primero voy a subir VGS, subo VGS si empiezo aquí en tierra, caigo RG que multiplica a esta corriente. Pero esta corriente es la suma de IX más GM-VGS. Las dos, porque una baja por aquí, otra sigue para allá. Entonces, RG está multiplicando a IX más GM-VGS. Cierra aquí. Ahora sigo avanzando y me encuentro con BO cayendo, BO. Esto igual 0. Ya caí, BO, aquí regresé. Estoy casi listo porque esto casi es la relación entre salida y VGS. Simplemente tengo un IX que debo ahora expresar en términos de esas variables, ya sea voltaje de salida o el voltaje en VGS a la entrada. ¿Cómo lo hago? Pues aquí se ve evidentemente que IX es igual a BO sobre esta resistencia RL paralelo RO. O sea, es la ley de Ohm aplicado aquí. IX baja por aquí y forma esta tensión. Entonces ahora es lo que voy a meter aquí precisamente. Es decir, esto se va quedando así. Por un momento quedará la cosa así. VGS menos RG. Ahora multiplico IX. IX es VO entre RL paralelo RO de Erling. Ahora voy a hacer esto así. Menos RG. Voy a distribuirlo. Que multiplica a GM
VGS menos VO igual 0. Simplemente distribuí RG aquí, menos RG obviamente, y ahora reemplacé IX. Es todo lo que he hecho. Ahora voy a echar de un lado a VO y de otro lado a VGS. De manera que me va a quedar así como VGS factor de 1 menos GMRG. Así está, eso es VGS. Igual de aquel lado voy a echar a VO factor de 1. Esto se va para acá positivo. Este va para acá también positivo. Más RG sobre RL paralelo RO. Cierra aquí. Listo. Estoy ya casi listo porque ahora el cociente VO sobre VGS, que es lo mismo que me estaban pidiendo VO sobre VI, es lo mi caso, VO sobre VGS, ese cociente es 1 menos GMRG, o sea, VO, si paso el VGS a dividir, me queda este acá entre este que está aquí, sobre 1 más RG, RL paralelo RO. Y ya. Esa es la expresión que estoy buscando en este momento. O sea, VO sobre VGS es esta parte que está aquí. Entonces ahora con eso pues tenemos ya la solución que estamos buscando. De pronto luce un poco rara, de pronto hay otras formas equivalentes de esta expresión que sean como más atractivas de comprender un poco. Pero esto es una expresión que es negativa. RG es un valor de megaohmios, entonces es bastante dominante cuando multiplicas por el GM. El GM está en 0.91 mil. O sea, GM es como un mil, pero si lo multiplicas por un mega, entonces te queda como 1000 veces ya, te queda así como un valor como 1000 hacia arriba. Y aquí abajo tienes RG, que es un valor fuerte, grande, entre RL paralelo RO de Early. RL es algo como 10K y RO de Early te da 100K. Ese paralelo te da como 9K. 100 con 10 te da como 9K de paralelo. Entonces, tienes 1 millón entre 9000. Entonces sería como decir 1 millón entre 9000 es como 1000 entre 9, como 1000 entre 10, es como 100. Entonces, 1 más 100, algo así, te daría 101. Y arriba tenías un factor como de 1000, o sea que la ganancia te da como entre 10 y 20 negativa. Eso es lo que vas a tener. Esos son los valores que va a resultar de este amplificador. Entonces, esta es la fórmula general, pero tú puedes hallar perfectamente valores numéricos. Entonces, se puede hacer. Digamos que este ejercicio se puede lograr así. Hubo un elemento nuevo. El elemento nuevo es que la corriente que pedimos aquí usualmente para calcular la salida ya no la pudimos decir que era exactamente GMVGS, sino que ahora tuvimos que componerla un poco con lo que viene de acá. O sea, realmente ella más esta es la que me permite aquí tener una nueva corriente y hacer un lazo de Kirchhoff que comunique entrada con salida. Ese fue el paso nuevo que este ejercicio nos trajo. Ya del resto no fue muy difícil, es buscar una relación que permite establecer VO y VGS o la entrada, obviamente en la misma ecuación, y despejar uno en términos de la otra. Muy bien. Entonces nos preguntaban eso, digamos que está superado. ¿Qué valores toman BD y la ganancia para I aumentada a 1 miliamperio? Ahora, si esta I aumenta al doble, ¿cómo las cosas cambian? Entonces, claro, me piden la ganancia, me piden que realmente evalúe esto que está aquí. Entonces, si toca evaluarla, me toca evaluarla. Entonces, sí, tengo que buscar el valorcito porque me piden cómo cambia y me dan otros valores numéricos. Entonces, para tal caso, lo mejor es, estoy aquí, está marcándose así. Bien, entonces vamos a calcular eso. ¿Cuánto da esto en los números? ¿Cómo los tenemos? Entonces, vamos a evaluar esa formulita. GM.91 mil. RG 10 megas. Entre RL paralelo RO. RL 10K, RO 100K, paralelo. Esto entre esto. Me dio, en este caso, vamos a ver, menos 8.20
26 voltios sobre voltio. Ese es el resultado que da. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando me dice que la I cambia al doble, a 1 miliamperio. Ese es el otro problema que está aquí metido en esta pregunta. ¿Qué pasa si la I se va al doble? Bueno, si la I se va al doble, ¿cómo cambian las cosas? Ya sabemos que antes aquí daba 2 voltios, pero eso ya no es igual. Vamos a empezar a modificar un poco qué pasa cuando consideramos que la I se va a 1 miliamperio. Es cómo se afecta nuestro problema. Tenemos que hacer análisis en DC, así tenemos que hacerlo completo, porque no sé cómo queda esta cosa aquí. Entonces, con 1 miliamperio, ¿qué situación nueva surge? No lo sé, me tocaría ahora ver qué sucede, cómo puedo rescatar algunas constantes aquí. ¿Cómo puedo volver a rescatar? Tengo que hacer análisis en DC, y ese análisis en DC necesito algún dato otra vez del transistor. De hecho, tengo que buscar la manera cómo se puede hacer aquí. Porque ahora el punto de DC ha cambiado y debo recalcularlo. Pero para recalcular un punto de DC con mi transistor en saturación necesito utilizar la ecuación que me pone el transistor en saturación. Pero de nuevo, aunque tengamos este detalle que aquí esta conexión está causando de que G y D estén al mismo voltaje. Eso es un dato que me podría servir. Aunque en este momento necesitaría otra cosa. Si voy a utilizar la ecuación que corresponde, voy a borrar esta parte de aquí para despejar. Voy a despejar un poco de acá. Y también despejar la parte que está aquí. Esta parte debo quitarla. Ya esa parte está calculada, ya sabemos que la expresión de la ganancia que obtenemos es esta que está aquí. Entonces, ahora lo que tengo que buscar es DC. ¿Cuál es ese valor que tenemos en DC apropiado para esto? Entonces, en el caso que yo considere que el transistor está en saturación, que es lo que nos está invitando esto que está acá, la relación que tenemos es que ID es igual a 1 medio de una constante Kn por VGS menos VT al cuadrado. Ese es el punto que nos va a llevar a buscar la solución que queremos. ID es el valor conocido, está aquí. VGS surge aquí y no conozco G. ¿Ya? La incógnita que tendría yo aquí es, por un lado, G, pero tampoco conozco K sub N. Ahora, ¿cómo yo puedo saber K sub N? Bueno, en el caso anterior, en la situación anterior, yo podría tratar de descubrir cuál es ese K sub N. Entonces vamos a mirar, yo necesito K sub N, que no lo tengo, pero voy a descubrirlo a partir del caso anterior. En el caso anterior, tenía que medio miliamperio era igual a 1 medio de K sub N, que no lo conozco, por un VGS que valía 2 voltios, ¿recuerdas? Menos 0.9, que es lo que tenía aquí. Y esto estaba al cuadrado. Ahora puedo despejar ese K sub N para descubrir cuál era, porque realmente no lo tenía, pero ahora lo necesito para la segunda parte. Entonces, en tal caso, lo que vamos a hacer es 2 menos 1.9, es decir, despejemos a Kn aquí. Listo, eso es todo. Entonces ya, 2 menos 0.9 es 1.1, hay que elevarlo al cuadrado. Muy bien. Dividido entre 2. Entonces yo les agradezco que ustedes también traten de verificar a ver si yo me estoy equivocando. ¿Eh? A mí me dio 0.826 miliamperios sobre voltio cuadrado. Listo. Traten de verificar si eso está bien. Yo voy a tratar de hacerlo. Muy bien. Entonces, ese es el resultado que tengo hasta ahora. Con este valor es que ahora
voy a utilizarlo, ese valor no ha cambiado, el transistor es el mismo. Entonces ahora sí utilizo la parte de acá arriba. Entonces utilizo el caso saturación nuevo y D lo pongo como 1 miliamperio es igual a 1/2 de ese valor que está ahí, miliamperio sobre voltio cuadrado por VGS, no lo conozco, pero VG no lo conozco, pero ese sí sé que da 0, entonces ya sé que voy a restar por 0, VGS es VG menos VS, menos el mismo punto 9 no ha cambiado. Ahí está. Entonces ahora sí podemos tratar de despejar VG y me van a salir dos valores de VG. De hecho, entonces cancelamos este mili con este mili que está acá. Esto se divide entre dos y se pasa para acá. Listo, entonces, ¿cómo va la cosa dando? Vamos a ver. Punto 826 entre 2. Inverso de eso. Vamos a dividir. Muy bien, esto me da lo siguiente. Bueno, me falta sacar raíz de esto que está aquí. Entonces, BG me está dando lo siguiente. Cuando saco raíz de eso, me está dando BG menos 0 menos 0.9, me está dando 0.9 más o menos 1.56 voltios. Ya, porque al sacar la raíz cuadrada, pasé esto para acá. O sea, si quieres 2 lo pasas para allá, al 8 lo pasas a dividir así. Y después sacas raíz cuadrada, te salen más y menos. ¿Ya? Y me dio 1.56. Entonces aquí salen dos valores me salen. Me sale BG es igual a 1.56 más 0.9, 2.46. Y el otro que me sale BG es 0.9, 1.56. Así. Daría menos 0.656 voltios. ¿Cuál de los dos G tiene sentido? ¿Cuál de los dos G tiene sentido? El de abajo significaría que G quedó por debajo de ese, quedó en el subsuelo. ¿Sí te das cuenta? O sea que este no tiene sentido. Este sí tiene sentido. Está más arriba que 2 voltios, de hecho. Antes estaba a 2 voltios, pero ahora con más corriente está más arriba. Entonces está un poco más arriba. Parece que tiene sentido 2.46. Aquí es 0. Ese valor hace que VGS sea más grande que el umbral. Así que esto está bien. Parece ser que la ubicación entonces es la siguiente. S está en 0. G está en 2.46. 0.9 voltios más abajo, 0.9, está la línea crítica, que debe estar por encima de ese, y efectivamente lo está. Esa línea crítica está en 2.46 menos 0.9. Vamos a ver. 2.46. 1.56 es esta línea crítica aquí. Y ahora, ¿dónde estará D? No lo sé, pero si te fijas bien, el circuito decía que si tienes a G, también tienes a D en el mismo lugar. O sea, que D también aparece aquí. Ahí está. Está en el mismo lugar. O sea, está en saturación. Está bien. D está por encima de esta frontera. Entonces lo tenemos bien. Esta es la nueva configuración de DC. Son los nuevos valores. Entonces tengo a G, tengo a D en el nuevo valor y tengo la nueva corriente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es sencillamente calcular los nuevos parámetros. Y los nuevos parámetros serán, en este caso, el nuevo GM, ¿vale? Esto que está aquí. 2 veces ID, tal, listo. Entonces eso daría en este caso 2 veces ID, me daría 2 miliamperios entre VGS menos PT. Entonces VGS vale 2.46 menos 0.9. Eso es lo que vale. ¿Cuánto daría? Entonces, vamos a evaluarlo. 2 mili entre 2.46.9 menos, ¿vale? 1.28 miliamperios sobre voltio. Sí. GM ha cambiado. ¿Qué más necesito recalcular? Bueno, necesito recalcular RO. RO es sencillamente 50 entre, ya no entre 0.5 mili, sino entre 1 mili.
Entonces el resultado es 50 entre 1 mili, ese 1 mili sube y esto te da 50K. Entonces, perdón, si te da 50 kilómetros, o sea, el valor fue diferente. SRO no tiene un impacto muy notorio acá. GM tiene un impacto un poco más notable aquí, o sea, porque esto queda aproximadamente aumentado en ese mismo factor. Si antes GM valía, si antes GM 0.9, ahora vale como, bueno, un poco más, 30% más, algo así. Entonces esto aquí también sube un poco más, es todo. O sea, ese es el nuevo valor. Entonces, míralo, nos pidió el ejercicio prácticamente que calculáramos nuevamente un DC. Pero necesitaba, yo creo que en este ejercicio el paso clave estuvo en sacar a KN, que no lo tenemos. Sacar a KN del caso anterior. O sea, necesitaba yo para poder hacer mi análisis en DC. No lo tengo. Entonces, ¿cómo lo tengo? Bueno, en el caso anterior, como me hicieron el favor de darme suficiente información, logré obtener ese valor de KN. Con ese valor de KN, entonces es que pude hacer el nuevo planteamiento. Sé cuánto es la corriente, sé la expresión, sé cuánto es KN. Mi duda nada más era BG. Y BG en este caso coincide con D. Entonces me lo aseguro que está en saturación. Y bueno, eso es todo. O sea, este ejercicio es valioso en la medida que me permite hacer un cálculo en DC y obviamente responder a la pregunta de la ganancia en AC. Entonces tiene todos los ingredientes. Realmente un ejercicio así es un ejercicio muy posible de ser preguntado en un examen, pero lo haría en el otro orden. Y más bien suministraría yo KN y te diría, haz un análisis en DC y después búscame la ganancia de este circuito. Entonces tendrías que hacer todo en orden. Eso es lo que, digamos, cómo lo esperarías tú obtener. Tiene resistencia de Early, tiene otras cosas, pero esta resistencia no fue muy difícil, no agregó así algo muy complicado. Sin embargo, RG sí agregó un ingrediente diferente, porque RG, en este caso, conectó la salida con la entrada, o sea, drenaje con puerta, y entonces no pudimos hacer el cálculo de la ganancia muy sencillito, sino que tuvimos que apelar a una ecuación de Kirchhoff extra. Pero en general, este ejercicio está muy bueno. Mostremos un segundo ejercicio y paramos aquí y en otro futuro continuamos ya. De pronto cargo unos videos adicionales. Aquí tiene otro problema en el cual te voy a enseñar qué cosas no entran en nuestra evaluación. Dice, diseña el circuito de la figura. Esto es un circuito donde hay 4 resistores, no es un circuito extraño. Tiene un transistor P, PMOS. Mira lo que la corriente entra aquí. Source está arriba, drenaje está abajo, gate está aquí. Nos dice que lo diseñe de modo que el transistor opere en saturación. Muy bien. Y me dice que el voltaje SD, o sea, la diferencia que hay de que hasta aquí, SD, debe estar a 1 voltio del borde de la región del tríodo. Wow, mira esa parte que dice ahí. Ese voltaje debe estar a 1 voltio, me imagino, alejado o separado de la región del tríodo. Bueno, en un transistor como este debe recordar que la cosa es así. S va arriba, G está por aquí, D está por aquí. Entonces, supongamos que tú encuentras a S en algún valor que no sé, pero vamos a poner la compuerta aquí. Recuerda que hay un valor de umbral, que tienes que medirlo a partir de la compuerta y acercándote a la fuente, así. Entonces, ese valor de umbral por ahí no lo van a decir. Esta línea es la línea importante, esta de aquí. S debe estar encima de esta línea para que el transistor esté encendido. Es decir, S y G deben estar suficientemente separados. D estará en saturación hasta que llegue a esta frontera. Esta se considera la frontera que separa el modo triódico, ¿ya?, del modo saturación. Pero se nos está indicando que debe estar a 1 voltio del borde de la región del tríodo. Es decir, que se nos está pidiendo que lleguemos hasta algún valor, así, aquí, en donde entre aquí y aquí haya 1 voltio. Ya, nos pide que tengamos, por favor, esta distancia. Eso es lo que nos está pidiendo. O sea, se nos dice que esté en saturación, pero que no esté como muy cerca de ese borde, de manera que pueda, por alguna razón, entrar en modo triódico. Entonces, bien, yo acepto que quiere entonces que tengamos este margencito aquí. Eso lo acabo de entender con estos dibujos. Entonces, básicamente me está pidiendo, si yo tengo esta coordenada y puedo encontrar esta y sé hasta dónde puede drenaje subir, o sea, cuál es esa frontera. Entonces, debo buscar poco a poco todo. Debo hacer análisis, debo buscar cuál es el voltaje de compuerta, cuál es el voltaje de fuente, debo buscar esta línea que está aquí y ahí. Bueno,
Perfecto. Entonces me dice que para este problema ID debe valer 1 miliamperios, la corriente que pasa por el transistor. Y VD me lo está regalando, me está diciendo que es 3 voltios. Ah, qué bien. O sea que ya me está diciendo que esto que está aquí es 3 voltios. Ya, eso me ayudó en algo, ya me está fijando eso y me está diciendo que la corriente que está bajando por aquí vale 1 miliamperio. Eso es otra ayuda, una gran ayuda. Entonces, me dice, hágalo para cada uno de los siguientes dispositivos, para cada uno de los siguientes PMOS. Utiliza una corriente de 10 microamperios en el divisor de voltaje. Ajá, quiere el divisor siempre baje en 10 microamperios. Ah, bien. Entonces lo que debo buscar yo es que cuando encuentre el VG que necesito, hago el divisor de tensión para que me dé ese VG, pero que se consuma 10 microamperios. Si tenemos 10 voltios, y queremos que se consuman 10 microamperios, es evidente que la resistencia que estás pidiendo, R1 más R2, debe ser tal que con 10 voltios baje nada más 10 microamperios. ¿Qué valor puede ser R1 más R2? 1 megaohmio. 1 megaohmio, porque si vas a pedir que con 10 voltios bajen 10 microamperios, es porque la resistencia R1 más R2 total vale 1 megaohmio. Entre las dos, la suma de las dos, te bajan 10 microamperios. Lo que no sé es cuánto es R1 y cuánto es R2, o sea, cómo se van a repartir. No lo sé. La repartición dependerá de cuánto es VG, el VG que necesite, que tampoco lo sé. O sea, para allá voy, porque me piden diseñar, me piden hallar RD, RS, R1 y R2 para diferentes MOSFETs. Se me dice que en parte A, un MOSFET de enriquecimiento con voltaje de umbral tal y a constante tal. Bien. Para recordarte, en este curso hemos estudiado los NMOS y los PMOS. ¿Qué significa E? Enriquecimiento, enhancement, N-channel MOS y enhancement P-channel MOS. No hemos estudiado en este curso de manera así fuerte, oficial, completa, el que se llama agotamiento, o aquí en inglés se llama depletion NMOS o depletion PMOS. No lo hemos estudiado. Depletion no lo hemos estudiado, que es otro tipo de MOSFET. Entonces, en la parte B me van a preguntar por ese tipo, agotamiento. O sea, que te vas a enfrentar a un MOSFET que no has manejado hasta ahora. En la parte C me piden agotamiento. Tampoco en la parte de agotamiento y en la parte E, enriquecimiento. O sea, que para nuestro contexto podríamos hacer la parte A y la parte E, pero no las otras partes. Te voy a recordar un poco a qué se refiere con eso de agotamiento. Este MOSFET que está acá se llama depletion. Y en este MOSFET tenemos que él ya tiene un canal. Lo tiene. Así que si yo coloco VGS 0, o sea, si yo cortocircuito estas dos cosas que están aquí, ahí de todas maneras hay un canal. Míralo de esta manera. Si tú colocas aquí cortocircuito, VGS 0, estarías aquí, VGS 0. Y la corriente que se mueve por ahí es de algún valor. Entonces, para que tú quites ese canal, lo remuevas, debes colocar un VG negativo. O sea, un VGS negativo para extinguir el canal. Y si colocas un VGS positivo, lo que hace es aumentar el canal. Entonces, hay MOSFETs que no tienen canal, sino que tú lo induces. Se llaman enhancement, que es lo que estamos viendo. Tienes que sobrepasar un umbral para formar el canal. Y después de ahí se forma. Y tienes la conexión entre drenaje y fuente. En este, la conexión ya viene, ya está el canal. Entonces, tú lo que tienes que hacer es un voltaje al revés para desaparecerlo, o un voltaje al derecho para hacer que sea más grande, o lo dejas polarizado con 0. O sea, pones en contacto G con S, punto final, tienes ya un canal. Ya es una forma de polarizar sin necesidad de estar apelando a voltajes, sino que en el dispositivo mismo ya está. Entonces, digamos que hay una variedad amplia de MOSFETs. En este caso, estamos hablando pues de eso, de los de agotamiento, enriquecimiento, y nos dan los datos del voltaje de umbral, etc. Entonces, no es tan importante. Solamente te concentras, por favor, en los de enriquecimiento y tratas de hacer este problema y la próxima vez podemos discutirlo. Pero está bastante claro. Por ejemplo, dice que si tienes un MOSFET con un voltaje de umbral de 1 voltio, es un PMOS, ¿no? 1 voltio.
Y la constante es esta. Esta constante que te están dando aquí es la que llamamos Kp. Kp vale en este caso 0.5 miliamperios sobre voltio cuadrado. No te vayas a preocupar por este Kp' WL. Kp' es una constante física, WL son las dimensiones físicas del MOSFET, o sea, la geometría de él. Eso nosotros lo hemos dejado siempre cerrado y decimos Kp vale 0.5 miliamperios sobre voltio cuadrado. Y ya. Con ese MOSFET, ¿qué resistores requerimos aquí para tener todo eso? Entonces es un problema sencillo. Él está en saturación, tienes la corriente y tienes BD también, y podrías encontrar el resto de las cosas, BG, BS, podrías intentar hacerlo. Requiere de pronto varias ecuaciones, de pronto requiere dos, intentémoslo. Creo que en la próxima clase podemos hacer el desarrollo de este problema, pero es un buen planteamiento para que lo puedas ir analizando. Como esto queda en un video grabado, por favor consúltalo más tarde, mañana, cuando tengamos, y lo podemos resolver. Intenta resolverlo a ver si lo puedes hacer. Diseñar es buscar los 4 valores de los resistores que te piden aquí. Y está al alcance tuyo. Tanto la parte A como la parte E están al alcance. Inténtalo y me cuentas cómo es, cumpliendo obviamente esta condición que está aquí. Listo. Entonces, con eso podemos dejar nuestra grabación hasta ahí, que nos deja una tarea.